La más reciente encuesta del INEGI, que se presentó en abril pasado, dice que se ha reducido el nivel de lectura en México por 10 puntos porcentuales en los últimos 4 años. Esto no suena nada bien. El hombre que está sentado aquí junto a mí tiene un ambicioso proyecto para contribuir a que México sea un país de lectores. Algo le sabe a eso. Paco Ignacio Taibo II, quien es actualmente director general del Fondo de Cultura Económica desde enero de este año, narrador, historiador, promotor cultural y alguien que ha estado muy cerca de este asunto. Paco, gracias por estar aquí para platicarnos acerca de el proyecto que de verdad suena muy ambicioso. Tus compañeros dijeron que voy a decir todo sobre el Todo. fondo, mienten como No. bandoleros. Me puedo pasar 3 días hablando aquí de lo que me encontré, lo que armamos, lo que viene en camino. Es Bueno, apasionante. Me gusta el orden que acabas de plantearme en la entrevista. Muy brevemente, sería decir, ¿encontraste cosas que te sorprendieron mucho, conociendo tú del medio editorial Sí, mexicano? para mal. Encontré una editorial anquilosada, vieja, con un catálogo apasionante, pero falso, porque teníamos un 60% de los libros que se habían perdido los derechos, no se habían conservado. Entonces, si queríamos publicarlos, teníamos que recontratarlos. Encontré que se habían contratado obras completas, pero no podías publicar la novela clave de ese autor. Encontré que había ediciones programadas de libros para 300 lectores con tirajes de 1500. Encontré sobre todo desprecio y desperdicio. Mentalidad de, es dinero público, órale, votemos. No, órale, no. Encontré que había 3 coches asignados al director, uno rojo, uno negro y uno blanco. Ni banderita hacían, ¿no? Los 3 juntos. Encontré todo un aparato de lógica de dispendio, funcionarismo gratis, faraonismo. Pero bueno, eso era el punto de partida. Si nos poníamos a reparar, nos echamos 6 meses reparando y lo que hicimos fue arrancar mientras reparábamos. Lo que hiciste fue lanzar una colección en qué fue menos de 3 semanas. ¿Se puede eso? Bueno, Se pudo. se pudo. Llevamos 17 números de Vientos del Pueblo. Tararán, cámara, Vientos ¿cuál es del mi Pueblo. cámara? ¿Esa? Ahí está. Esa. Tiririririri. Esos son los últimos. Llevamos 17 números. Ediciones de 40,000 ejemplares. Ediciones de 40,000 ejemplares, tengo entendido que van a ser 100 títulos o Los que salgan. los que salgan. Porque la jugada es poder mantener 12 pesos, 13 pesos, porque cada libro cuesta 12 pesos. Cada libro cuesta lo menos que podemos. Entonces, se trataba de crear un material que nos permitiera ir a redes no tradicionales. Ahora, Librerías, pero también librobús a rancherías. Eso dijiste, que va a ir hasta el último rinconcito ranchería del país. ¿Hasta dónde se puede estirar la liga de hacer una publicación que sea a un precio muy accesible sin que pierda el dinero, calidad sin y que dinero. se pierda la calidad de la publicación? La calidad está garantizada, los autores son excelentes, los ilustradores, porque son libritos ilustrados, son muy buenos. Y el no perder dinero, bueno, está raspando, pero no hemos perdido dinero. Se han agotado ediciones de 40,000 de los 2 primeros ya. Y llegamos con estos libros, te cuento, llegamos al desierto de Baja California, a lugares donde nunca había habido una librería. La semana pasada estábamos regalando o vendiendo libros del pueblo en comunidades de jornaleros y regalando libros a los niños. Ahora, el regalar libros, nosotros aquí siempre tenemos esta discusión y personalmente yo tengo la duda, si cuando uno da como obsequio, sea un libro, sea la entrada a un concierto, a una obra de teatro. ¿Lo desvaloriza? No lo sé. Nomás te pregunto, ¿cómo serás hija de la clase media? Porque si fueras ciudadano sin acceso, y si fueras ese adolescente que lo ves en la feria del libro, y he visto cientos, raspándose el bolsillo para llegar a los 20 pesos, para comprar un libro de descuento, te darías cuenta que regalar es la puerta. Pero ¿cómo le haces para llegar a ese ciudadano? Porque tú regalas y a lo mejor le regalas a alguien que, en esta encuesta, Paco, rápidamente se dice, la principal razón para no leer es, primero, no tengo tiempo, y el segundo, no me interesa. No les haga caso a las encuestas. Lo que hemos vivido durante 20 años en contacto con la calle son otras historias. Son bloqueo por razones económicas, no tengo dinero para comprar el libro que quiero, ¿sí? Entonces rompe el bloqueo.
y regala. Regalas no volanteando, los libros no se volantean. Regalas después de una conferencia, a los que asistieron a la conferencia. Después de un debate sobre Pancho Villa o Zapata, ahí regalas libro. ¿Sí? Regalas cuando el autor está presente. O sea, tienes un primer nivel de interés que con el libro lo amarras, lo consolidas. O sea, si hay ciertos, llamémosle... reglas de regalar. Ajá, Sí, las hay. Una norma. No se volantea, no te pones... Cuando el experimento del metro, que fue uno de los experimentos más importantes en América Latina, tenían 65% de devolución, en un país que no tiene cultura de la devolución. Bien, y el 35% que se perdía, estaba creando biblioteca familiar. Está perfecto, no pasa nada. Tienes que asumirlo como parte del proyecto. Ahora, ¿qué ocurría? Lo que ocurría era que estabas logrando incorporación. Cuando tú haces una feria en la calle como las que estamos haciendo, sí, y llevamos 180 acciones en 6 meses, ¿sí? Una por día, llegando a ferias de libro en Tacámbaro, en Tepic, a operaciones en normales rurales, donde no tienen biblioteca, a acciones en comunidades campesinas, con clubs de lectura en la sierra de Nayarit, metidos en Tixtla Guerrero, regalándole a la población un libro que cuenta las luchas que hubo en Oaxaca en estos últimos años. Cuando estás en operaciones como esas, te das cuenta que uno de los bloqueos de la lectura es mala difusión, incapacidad de explicar, incapacidad para motivar, dinero. Rompes el nivel del dinero con colecciones como estas y ya estás en el segundo nivel, motivar. ¿Qué te interesa? Y entonces llegas a una comunidad campesina y los niños te dicen dragones. Y tú dices, pues dragones, ¿de dónde demonios saco un buen cuento de dragones para llevarle a estos niños? ¿No? Hicimos unas campañas que yo estoy verdaderamente orgulloso de ellas, en primarias de la zona conurbada, donde entran nuestros librobuses, porque estamos trabajando conjuntamente Educal, Fondo de Cultura y Dirección de Publicaciones, y es el cochinito. Los maestros advierten un mes antes, va a venir el camión, hagan cochinito. Y los niños hacen un cochinito y empiezan a guardar para tener 20 pesos, 25 pesos. Se les avisa a los padres, se les avisa a los maestros, se apoya con libros las bibliotecas de esa escuela. Llega el camioncito, animación, cuentacuentos, música, titiriteros y 20 regalos de libros. O sea, se hace, digamos, se crean el terreno fértil, las condiciones, pero si no le hacemos caso a las encuestas, como política pública, ¿cómo se puede medir el impacto, además de la experiencia que es muy valiosa de quienes están ahí presentes? Danos un año y vamos a hacer nuestras encuestas. Estuvimos conversando con el INEGI y le dijimos, el MOLEC no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no nos sirve para saber lo que tenemos que hacer. Nos ayudan a reelaborar el MOLEC, encantados. Tienen ustedes que incluir tianguis, venta informal, trueque, para hablar de circulación del libro. En una sociedad depauperizada como la nuestra, el trueque se ha vuelto importante, pero hay que promover un tipo de trueque. Cuando hacemos en operaciones como la Feria del Zócalo una mesa de trueque, el problema es que pones libros maravillosos el primer día. El segundo, tienes los manuales de matemáticas del valor, claro, sí, el libro de química roñoso ya usado por 3 generaciones. Tienes que barrer y volver a poner libros para que el trueque funcione. Hay ciencia y hay arte en toda esta operación, pero lo que hay es una voluntad fascinante de abajo hacia arriba de queremos leer. Ahora, hay otro tema importante que has mencionado en diversos espacios que tiene que ver con las reimpresiones, las coediciones, ya se mencionó en este momento la Educal, pero están otras editoriales de la iniciativa privada. ¿Cómo se logra desde esta empresa, que es también una empresa de Estado, hacerlo sin tener estas pérdidas y además conservando estos autores que de verdad han hecho del Fondo de Cultura Económica la casa editorial emblemática para el mundo? Sí, pero un emblema a medias. Que lo hicieron en una época, ¿no? Pero por lo menos. Imagínate que durante todos estos años tuvimos una editorial estatal que no tenía una colección popular. ¿Y a qué se debe tal milagro? ¿Sí? Que surtía de libros a la academia, a las universidades, etcétera, pero que no llegaba al pueblo llano, no tenía producción hacia abajo. Entonces lo que hicimos fue modificar la colección popular para hacerla más popular. Estamos produciendo libros como estos. Solo tengo 2 ejemplares. Los que se arrojen sobre esta mesa al terminar la entrevista serán recibidos. Requiem por Teresa, una novela en guatemalteco, fascinante, lo mejor que he leído en estos 8 meses. Y un libro de la mejor periodista que ha habido en el siglo XX, Larissa Reisner. Reportaje, crónica, literatura. Estábamos publicando ensayos sobre literatura, pero no literatura,
solo obras clásicas y obras ¿Y completas. se estaban publicando amigos de los Todo el día, a todas Todo el horas. día. Ahora, es normal tener filias y fobias porque a uno le gustan ciertas cosas. ¿Cómo se hace ese filtro para poder llegar a una edición que a lo mejor te guste o no te guste? ¿Es una edición colegiada? ¿Cómo se toma la Porque decisión y el mis gustos criterio? no importan. Mira, yo soy guevarista desde chiquito y decidí que las ideas se combaten con ideas, no con censura. Entonces, lo primero que hice llegando al fondo fue firmar reimpresiones de autores que me parecen feos, que no los Que quiero como personalmente no te lector, interesa. que emocional y políticamente me parecen asquerosos, roñosos, pero hay lectores y hay público que los quiere leer y no se censura. Veníamos conversando en el coche, es un autor muy conservador, muy antilopista, quiere presentar un libro en nuestras librerías, pero desde luego no más faltaba. Las ideas se combaten con ideas, cero censura. Entonces, respecto a las editoriales privadas, pues estamos llegando a pactos con Coedición, solo que nos propongan no hacer un table book, un libro de mesa para regalar a funcionarios, eso no los vamos a hacer. No vamos a hacer table books y no vamos a distribuir autosuperación. En nuestras librerías, Fondo y Educal, se fue para afuera la sección de autosuperación. Hay lectores, sí, bueno, Sí. quieren leer autosuperación, adelante, pero no en nuestras librerías, porque queremos el espacio para literatura latinoamericana, para libros de historia, para ciencia ficción, para el tipo de literatura que engancha a un adolescente y lo sume a la lectura. Y hay proyectos de coedición con un montón de editoriales caminando. Paco Ignacio, el tema de la presencia del Fondo de Cultura Económica que causó controversia en la Feria del Libro de Frankfurt, ¿por qué no? Si se va a hacer en otras ferias del libro, en otros salones del libro internacionales. Te ¿Cuál lo sería también cuento ese porque criterio? todo esto fue una trampa para elefantes. Yo declaro un día, no vamos a Frankfurt porque el Fondo este año tiene muy poco que ofrecer. Y el titular del periódico, porque hay una prensa canalla en este país, compañeros y colegas. ¿Cuál es mi cámara para decir canalla? Mi Ahí está, cámara. mira. Canalla, ¿sí? Canallesca. El titular es, Paco dice que México no tiene nada que ofrecer en Frankfurt. Yo dije, ¿a qué horas dije eso? Lo que dije es, el fondo no va a ir este año. ¿Por qué? Frankfurt es una feria de venta y compra de derechos. Los derechos que queríamos comprar, fuimos por delante y fuimos a editoriales italianas y norteamericanas buscando. No tenía sentido. Los derechos que teníamos que vender no existían, porque la mayoría, la inmensa mayoría de los derechos que el fondo maneja son para habla española. Entonces no era el lugar. Teníamos que revisar el catálogo y ver si hay algunos libros. Y lo que sí había, y era muy importante, era venta de derechos de libros infantiles y juveniles. El fondo es vanguardia en esto, a nivel latinoamericano. Pero entonces no había que ir a Frankfurt, no había que ir a donde fuimos, a la Feria del Libro de Bolonia, que se especializa en vender derechos infantil y juvenil. Entonces, ¿para qué íbamos a Antes se Frankfurt? iba. Claro que sí, ¿Qué se hacía? había boletos para funcionarios, hombre. Pero Esta es la vieja historia. Había alfombras rojas, había cócteles, había cenas con vino. No, aquí nosotros hacemos libros, no alfombras rojas. Se acabó, llegó la austeridad a de veras. Somos apaches, pero somos apaches cultos, mija. Reconócenos esto. Yo he vendido en Frankfurt, yo personalmente, 150 libros, pero no los vendí yo, los vendió agentes, editoriales. Entonces, a Frankfurt que vayan los vendedores de derechos, que vaya la CANIEM, desde luego, claro. Que vaya Planeta, Alfaguara, que vayan, desde luego. Pero el fondo, ¿cuál era el sentido? ¿Gastar dinero? No. ¿Qué hicimos? Agarramos el dinero y lo destinamos a estar en la Feria del Libro de Guatemala, en la Feria del Libro de Bolivia, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Lima, en la Feria del Libro de Bogotá, donde vendemos libros del fondo, mexicanos y autores mexicanos. O sea, el sentido mucho de ir de una feria de libros sería la venta de libros, no solamente. Para nosotros en América Latina sí, okay. En Frankfurt es vender derechos. El año que viene vamos a modificar la política, depende. Lo que no vamos a hacer es tirar un centavo del pueblo en viajes de funcionarios. Ahora, las filiales, ¿cuál es la situación financiera? ¿Ganan, pierden, se van a mantener? Cuando yo llegué estábamos perdiendo $1.300.000 al año. ¿Me recuerdas cuántos países? ¿Son 9 o 10 países en los que están? Eran 11, pero la verdad es que eran 9 porque 2 estaban quebradas y cerradas las oficinas, Venezuela y Río de Janeiro. De esas 9 revivimos 8 directores nuevos. Corrimos a los viejos directores, que no servían. Y entraron nuevos directores que le metieron un impulso fuerte. Y entonces empezaron a reactivarse.
Empezamos con ventas de bodega también allá, como estamos haciendo en México, donde bajamos 1,200 libros el valor, porque dijimos, sí hay lectores, lo que pasa es que no llegan los precios. Y entonces pasa lo mismo en las filiales. Y estamos en proceso de reconstrucción. Yo creo que a fin de año se va a notar la reanimación, por lo menos de 6 de las 9. En otras nos va a tomar más tiempo sanear la filial y que deje de ser un cajón sin fondo donde tirabas dinero. ¿Puede llegar algún momento en el que sea productivo tener, además de la difusión, etcétera, pero que, digamos, no sea esa carga? Yo quiero una empresa que no gane dinero y que no pierda un centavo. Esto significa que tenemos que simplificar el gasto, lo estamos simplificando. Yo calculaba que costamos al gobierno 30% menos de lo que costábamos, reducción de salarios, reducción de plazas innecesarias. Te encontrabas cada cosa, te encontrabas un parque automotriz con 14 coches averiados y rentando 24 en una compañía de renta de automóviles, en lugar de reparar los que tenías. Y entonces nos estamos componiendo lentamente. Teníamos un comedor para aristocracia, con 24 lugares y un enorme comedor y un chef que había sido chef de Fox. Ante el peligro de que un chef de Fox nos envenenaba, lo corrieron antes de que llegáramos. Y entonces lo hicimos comedor de los trabajadores, cuesta 37 pesos comer en nuestro comedor y ahí comemos nosotros. O sea, llegó en serio la austeridad, no estamos bromeando. Los que todavía no se enteraron que perdieron las elecciones, más se vale que vayan tomando nota, ¿eh? Por lo menos en el caso del conglomerado fondo de DG y Educal. Y eso sí, hay que proteger el catálogo. Estamos reeditando y reeditando y reeditando y imprimiendo nuevos libros y protegiendo la parte infantil que iba muy bien desde antes. Es una de las buenas herencias del fondo. Paco, dame unos cuantos segundos para decirme cómo está tu situación con Morena. Hiciste unas declaraciones que nos sorprendieron, porque pues es partido que te apoyó. Sigo siendo miembro de Morena, hablo como miembro de Morena. Y cuando digo la burocracia está dominando al partido, lo digo porque quiero que la burocracia deje de dominarlo. ¿No se ofendieron los morenistas? No, no se ofendieron algunos. Los burócratas están que me matan, me persiguen por las calles, pero son la escasa minoría. Dijiste que las bases están Papá madre. La base de Morena es energía pura, voluntad de cambio, entrega, sacrificio. Lo que me preocupa es que aparecieron por ahí legiones de sapos tomando las sillas. El acuerdo que se tomó de la mitad del dinero de Morena para formación, el Comité Ejecutivo Nacional lo violó y en lugar de destinar ese dinero querían comprar locales. Seguro que querían comprar sillones y alfombras, porque el burócrata así es. Entonces la batalla en Morena es la batalla en Morena. ¿Ya estoy fuera de horas de trabajo? Sí, ya puedo decir lo que pienso. Y además también estamos en un horario en el que se puede decir lo que uno quiera, ¿eh? Paco Ignacio, ¿me permites hacerte ya para cerrar esta charla 3 preguntas, un poco estilo cuestionario de Proust? Sí. A ver, primera, ¿cuál es la cualidad que más admiras en un ser humano, hombre o mujer? La congruencia entre lo que dice y lo que hace. Ahora, ¿cuál es el libro que ningún mexicano debería dejar de leer? Uy, tengo una lista. Cada vez que empiezo me salen 36 libros y se me estropeó a ver, la lista. El primero que se te venga a la mente. El primero que se me venga a la memoria. Es curioso. Yo creo que había leer México Insurgente de John Reed. Pero es que yo soy muy villista, ni modo. Eso no se quita. Y finalmente, bueno, sabemos que tú no le tienes miedo al lenguaje, no le tienes miedo a las palabras, tu vocabulario es muy extenso. ¿Hay alguna palabra que le tenga miedo? Que te moleste, que la tengas fuera de tu vocabulario, que la tengas agregada de tu acervo? No, pero sí hay palabras que de veras me calentaría que me dijeran así. Si alguien me dice mocho, sí me caliento. Muy bien. Muchísimas gracias, Paco Un Ignacio placer. Taibo.